La cápsula cayó sin dramatismo, como una gota más en un mar de acero y vacío, y sin embargo alteró la gravedad de la moral humana. Una alarma de baja frecuencia vibró en los huesos del comandante mientras la visión nocturna traducía la escena en tonos de azul y carbón, una brecha en el casco, humo que arañaba la oscuridad, y en el centro de la rotura. Un cuerpo pequeño, una criatura hecha de piel translúcida y ojos que eran galaxias en miniatura. Los sensores sugerían que la criatura no superaba el metro y que su biología no respondía a los parámetros catalogados, su respiración era irregular, casi como si llorara en luz. En la radio, la flota esperaba una orden, en su pecho, el comandante recordó una promesa antigua que tenía el sabor del barro y del piano distante en una casa que ya no existía. Fue esa promesa la que le hizo bajar la visera y acercarse. Su casco crujió. El metal habló su idioma, pero la criatura no. El silencio del hangar fue un animal que olfateó peligro. El comandante se inclinó, su mano cubierta de cicatrices y de emblemas quemados, y la criatura giró la cabeza con una curiosidad más antigua que la guerra. No hubo palabras. El universo contuvo el aliento. La escena quedó inmóvil como una pintura que contiene demasiado resentimiento. Ella parecía más asustada de él que el de ella, y eso cambió la geometría del miedo. En los pasillos, la tripulación murmuró estadísticas, en su mente, el comandante veía otra cosa, una niña en la tierra hace décadas, una risa rota por la distancia y una bandera que ardía en una madrugada de protesta. Aquella memoria no era sentimentalidad, era fundamento, la raíz de por qué continuaban en el espacio. Los humanos no rezan. Actúan. La criatura extendió una mano luminosa hacia su casco, tocó con la punta de un dedo y dejó una marca tenue, un mapa biolumínico que se asemejaba a líneas de una ciudad que nunca pisó. La nave regresó a la sombra protectora de la flota y con ella volvió la política en cadena, médicos, criptógrafos, oficiales del imperio lejano preguntando por la jurisdicción, la prensa marcando la anomalía como oportunismo o amenaza. Desde la compuerta, la niña alienígena miró las estrellas con una mezcla de hambre y nostalgia que incomodó a los humanos. La flota era un organismo con citas de guerra en su sangre, el imperio que la atacaba no era un gobierno, era un credo de expansión que convertía mundos en mapas sin memoria. La humanidad había aprendido a reconocer eso con un sabor amargo en la garganta. El comandante, cuyo nombre no importaba tanto como su gesto, decidió protegerla contra la cadena administrativa que olía a decreto y a exterminio. Lo convirtió en su responsabilidad. No hubo votos, simplemente lo hizo. Afuera, las naves enemigas desplegaban telarañas de satélites oscuros, pequeñas estrellas que observaban como ojos. En la sala de mando, las pantallas proyectaban datos, vidas, frentes, índices de colapso de colonias. Dentro de su casco, el recuerdo del piano de una casa le llegó como un contrajo, manos infantiles golpeando teclas en una tarde lluviosa de un mundo que olía a lavanda y gasolina. El olor no estaba ahí, pero el recuerdo tenía peso. La música le robó la respiración por un instante. Lo que la humanidad llevaba no era solo tecnología, llevaba memoria. Los archivos del planeta natal, fragmentos de bosques, una antigua bandera que había sido quemada en plazas y luego guardada como tejido de protesta, esas cosas eran los rituales que sostenían la moral. La niña alienígena, sin saberlo, se volvió un signo de esa memoria, una forma diminuta e inesperada de vida que podía quebrar la lógica del imperio. Si el imperio tomaba lo desconocido y lo convertía en propiedad, entonces el gesto humano debía ser distinto, proteger lo que no podía poseer. El consejo discutió opciones y devolvió la mirada a la guerra que llegaba con su disciplina. El comandante preparó un plan improvisado, ocultar a la niña, simular una falla crítica, crear un santuario en las entrañas de la nave. El pequeño cuerpo se volvió el eje invisible de toda decisión. Él tocó el amuleto que llevaba al cuello, una chapa doblada con el nombre de un hijo que murió en un asalto orbital, y selló su resolución. La chapa tintineó en silencio. El comandante juró en silencio.
La nave partió hacia un campo de asteroides donde el metal caído ofrecía refugio, cada fragmento era una posibilidad para enterrar historias. En la cubierta, una canción rota del pasado se coló por los altavoces como un eco accidental, una melodía de piano que nadie quería reconocer. Y en ese accidente, los hombres y mujeres de la tripulación sintieron memoria clara, una remembranza que les recordó la razón de su presencia: protección, no conquista. El imperio usaba la palabra orden, la humanidad usó la palabra deuda. El universo contuvo el aliento. Los días siguientes se movieron como un latido prolongado. La niña aprendía en silencio a observar la tecnología humana, tocaba con curiosidad los paneles de control, las superficies que conocían a las temperaturas y los golpes. Su risa, cuando aparecía, era un sonido que se quiebra en la memoria de los hombres, más antiguo que la lengua. Pero el imperio no tardó en detectar irregularidades, señales mínimas, una firma biológica que no se alineaba, un patrón de calor que escupía preguntas. Entonces la maquinaria política se aceleró, y con ella, la violencia. Vino un primer ataque, un lance de sondas que buscaban perforar y catalogar. La batalla fue breve y feroz. Las sondas impactaron la vanguardia, arrancando fragmentos, arrancando nombres. Una columna de humo coronó el asteroide y tripulantes corrieron entre chispas. El comandante organizó la defensa con una calma cortante, como un cirujano que conoce la anatomía de la pérdida. Sacrificios pequeños, una tripulante que saltó con una carga de explosivos para sellar una brecha, otro que se quedó para cubrir la retirada, nombres que se convirtieron en silencio. Ellos cayeron como caen los abedules en el viento, sin publicidad, pero con significado. La nave sintió la pérdida como un latigazo. La niña vio caer cuerpos y no entendió la utilidad de esa caída. En su pecho, algo oscuro reaccionó, un patrón lumínico que brilló como un recuerdo genético. El comandante tomó esa luz contra su propio pecho y la comprendió como un idioma nuevo, no era amenaza, sino respuesta. En ese intercambio hubo una confesión implícita de fragilidad y de necesidad que pesó más que cualquier manual de guerra. Los imperiales consideraron abrir fuego con misiles de castración, herramientas diseñadas para limpiar ecosistemas enteros, pero los informes de inteligencia humana mostraron una nueva anomalía. La criatura tenía vectores de simbiosis que, si se manipulaban, podrían alterar sistemas biológicos de colonias enteras. El imperio vio oportunidad, la humanidad vio una responsabilidad. El paisaje mental del comandante se llenó de fantasmas. Vio a un chico de la tierra agarrando una moneda y preguntando por qué los adultos hablaban en susurros. Vio la bandera que se consumía en una marcha, luego se desintegraba en manos sucias de humo. Cada imagen se convirtió en combustible para su decisión, no entregaría eso. Los humanos no rezan. Actúan. La tensión escaló al punto de ruptura cuando un destacamento imperial exigió la entrega de la alienígena en la órbita de la estación neutral. La estación era un consorcio de mundos que había muerto a paso lento frente al imperio, sus corredores olían a aceite y a negociaciones fallidas. El comandante eligió el engaño, simuló una traición y envió una cápsula con ruidos falsos, mientras escondía a la niña dentro de una cámara de criostasis improvisada. Era un acto de teatro militar con riesgo máximo. El plan funcionó solo hasta cierto punto. La traición llegó de dentro. Una mano amiga cerró el camino. Entre los suyos hubo quien confiara en la autoridad, quien temiese la represalia del imperio y quien creyera que la supervivencia pasaba por la obediencia. La división se tornó daga, un oficial entregó coordenadas, una señal interna, y la nave quedó marcada. En minutos, los cazadores imperiales cruzaron el vacío y comenzaron a cercar. La nave, envejecida en su estructura pero joven en su determinación, respondió con maniobras que parecían coreografías de antiguos combates. Explosiones dibujaron constelaciones artificiales, chispas dieron ritmos a la oscuridad. En un hangar secundario, un piano se cayó de su soporte por acción de una onda de choque, las notas rebotaron como un llamado ancestral que nadie cantó. El piano sonó una vez y ninguno lo tocó.
El sonido quedó suspendido, largamente humano. En el caos, el comandante hizo lo que los líderes hacen, elegir quién vive ahora para que otros puedan vivir después. Ordenó un sacrificio mayor, el cierre de una sección entera de la nave que condenó a un tercio de su tripulación. No fue heroico de la manera que se cuenta en monumentos. Fue frío, necesario, y lleno de culpa. Mientras los paneles se cerraban y las voces se apagaban, él miró la chapa doblada en su mano y pensó en la promesa que lo había traído hasta aquí. La niña desconocía el precio, pero lo sintió como un temblor en sus venas bioluminiscentes. Las pérdidas se volvieron un acento en la narración humana. Los nombres se convirtieron en surcos de memoria. El imperio lanzó una ofensiva más amplia, su intención no era solo capturar, era anular. En la pantalla principal, se desplegó un mapa, perlas de mundos conquistados, colonias convertidas en excavadoras de recursos, habitantes convertidos en cifras. La guerra que se abría tenía la complacencia de siglos de disciplina. Sin embargo, el comandante notó algo más, entre las órdenes de los oficiales imperiales, un matiz de arrogancia intelectual, creían que la vida se podía modelar, que la especie se podía definir. Bajo esa creencia, la humanidad encontró su arma más humana, Defiance. El comandante recordó una voz de niño en la tierra que le preguntó si los mayores serían valientes cuando llegara el momento. Respiró y tomó la decisión que lo definiría, dejar de evadir y atacar el sistema de catalogación imperial que hubiera convertido la niña en espécimen. No por venganza ciega, sino para romper una estructura que mataría aquello que no entendía. El universo contuvo el aliento. La operación fue un truco de espejos, trampas electrónicas, naves Evo y una red de minas magnéticas ocultas entre ruinas de asteroides. La flota humana no era la más grande, pero era astuta, agotada y peligrosa por su voluntad. Se acercaron a la sala de catalogación imperial con la precisión de cirujanos y la furia de aquellos que han visto arder su patria. Cuando la batalla estalló, la violencia fue una simetría rota, rayos de energía que lamían la oscuridad, fragmentos que cayeron como meteoritos improvisados. El sonido de metal retorcido que compuso una sinfonía de destrucción. El comandante líder avanzó con la niña en una cápsula improvisada pegada a su pecho. Las luces atravesaban el casco en rayas. Sus hombres se movieron como sombras coordenadas, algunos cayendo sin glorias ni epitafios. Hubo un momento en que la cápsula quedó suspendida en el corredor mientras una puerta de seguridad titubeaba. Un francotirador imperial apuntó y el tiempo se detuvo en una forma que no conocía nombre. En ese instante, el comandante recordó la voz de un niño pidiendo una promesa, y en lugar de temblar, levantó su arma y disparó. El disparo no fue limpio, fue humano. El sonido fue la ruptura necesaria. La cápsula se abrió y la niña salió, sus ojos como lunas marcando el ritmo del combate. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió, ella emitió un pulso de luz que no era un arma sino una traducción de dolor y advertencia. Las máquinas imperiales, programadas para clasificar y exterminar, no supieron leer ese idioma. Sus protocolos fallaron como marionetas con hilos cortados. La cámara central, diseñada para extraer y replicar biología, se confabuló contra sus programadores, en vez de destrucción inmediata. Hubo un efecto de contención que permitió a los defensores humanos infiltrarse y plantar cargas que rompieron el núcleo de la estación. Explosiones interiores fueron acompañadas por el eco de un tambor metálico, la oscuridad retrocedió en franjas. En un puente de mando, un oficial imperial intentó activar un arma de aniquilación planetaria, un instrumento pensado para borrar ecosistemas, pero la señal fue interrumpida por la red humana. La detonación que debía borrar recuerdos quedó sellada en su origen. El comandante, herido y con la visera empañada por sangre seca, vio por un momento una ventana hacia lo profundo, los rostros de los caídos, el piano lejano, la bandera quemándose. Y la niña que lo miraba sin comprender por completo la magnitud de lo que ocurría. La ira humana no fue un animal irracional, fue una herramienta moldeada por memoria. Los humanos pagaron con sangre lo que costaba sacar a la sombra del mundo.
El clímax no fue un solo acto heroico sino una concatenación de renuncias. La estación explotó en fragmentos que se volvieron lluvia de chatarra sobre un telón estelar. El imperio sufrió una derrota estratégica, no global, no total, pero suficiente para quebrar la complacencia de la maquinaria. En medio de la destrucción, el comandante entregó la niña a un grupo de científicos humanos que no miraron con ojos de conquista sino con instrumentos de cura. Ella reaccionó con una voz mínima que sonó como campanas de cristal. Una de las manos de la tripulación encontró la chapa doblada en su bolsillo y la sostuvo como un sacramento. La chapa brilló con polvo de estrellas. El recuerdo se transformó en acto. Mientras la flota humana se retiraba con heridas y victorias menores, la nave del comandante llevaba la sensación de logro mezclada con pérdida. Muchos no regresarían. Había, sin embargo, algo distinto en la manera en que la tripulación miraba el cielo esa noche, era orgullo que olía a sacrificio. La guerra no había terminado, el imperio reorganizaría sus fuerzas, y la humanidad se prepararía para un conflicto extendido. Pero había ahora una evidencia tangible, la criatura sobrevivía y, con ella, la posibilidad de demostrar que la humanidad no era solo un consumidor de mundos, sino un guardián capaz de desafiar a la orden que devora. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. Cuando la calma volvió a ser algo más que la ausencia de explosiones, la nave encontró un sistema rutinario: reparar, llorar, enterrar. La niña fue trasladada a un santuario provisional en un planeta cercano que ofrecía un paisaje de dunas y rocas de color violeta, un sitio que recordaba las camas de un sueño infantil. Los científicos estudiaron cada destello de su biología sin deshumanizarla, los artistas a bordo pintaron su forma en las paredes, no para explotarla sino para recordar. El comandante caminó por la cubierta con pasos que sonaban en el metal como un metrónomo lento. En su mente, el piano volvía como un leitmotiv: aprendizaje, pérdida, promesa. A medianoche, la tripulación encendió pequeñas velas de emergencia y las colocó en una fila sobre una mesa de mantenimiento. Cada vela representaba a alguien que ya no podía cantar. Una mano infantil, no la de la criatura, sino la de un huérfano recogido en una colonia, se posó sobre una de esas llamas y sonrió por primera vez en años. La imagen fue pequeña y contundente, la razón de pelear multiplicada por una chispa. La luz tenía sabor a memoria. El futuro se sintió cercano y frágil. Con el tiempo, llegaron misivas desde mundos que habían oído la noticia, no todas eran de gratitud, muchas eran de advertencia y de cálculo. Algunas colonias ofrecieron recursos, otras ofrecieron soldados. La humanidad no buscó imperialismo en esa respuesta, lo que buscó fue crear un refugio donde la vida que no conocían pudiera aprender a coexistir sin miedo. La niña, poco a poco, mostró una capacidad para modular su bioluminiscencia de modo que calmara pequeñas feridas y estabilizara temperaturas. Su presencia mejoró la recuperación de los heridos de formas que los médicos no terminaban de comprender. No era magia, era biología desconocida que prefería la alianza a la dominación. En el corazón del comandante quedó una herida que ningún triunfo pudo cerrar. Soñaba con una casa donde un piano no sonara porque la guerra no formaba parte del menú diario, soñaba con un hijo que hubiera crecido y no vio. Esos dolores quedaron como marcas en su cara, como surcos de cera en una vela. Y aún así, cuando la niña apoyó la cabeza en su costado una tarde, él sintió una calma que no era olvido sino reconciliación. Había amor allí, no el de los amantes de las novelas, sino un lazo hecho de promesas y deberes, tan humano como la necesidad de contar a los muertos por su nombre. La isla de seguridad que formaron en la galaxia era modesta pero simbólica. Se convirtió en un faro de resistencia que otros tomaron como ejemplo, no por su capacidad de destruir, sino por su capacidad de salvar aquello que el imperio llamaba mero recurso. Las historias sobre la niña se volvieron leyenda en corredores y tabernas orbitales, algunos las contaron con tono épico, otros con voz quebrada. El comandante, cuando alguien le preguntaba por qué arriesgó tanto, tocaba la chapa y respondía con la mirada.
Su respuesta era simple, por memoria. El universo susurró su aprobación en forma de viento estelar. Los hombres aprendieron que defender no es solo ganar batallas, es cuidar aquello que define la humanidad. Años después, el santuario se convertiría en instituto, y el instituto en un refugio cultural donde humanos y seres de nuevas especies estudiaban mutuamente. Las lecciones nacidas de aquella guerra se enseñaron con el mismo fervor con que antes se impartían tácticas, ética, historia, canto y la memoria de las manos que habían construido pianos y banderas. La niña creció en ese entorno y nunca dejó de mirar las estrellas con ojos que conservaban el brillo de sus primeros sustos. A su lado, el comandante envejeció con las marcas del tiempo grabadas en la piel y con la certeza de que su sacrificio no fue en vano. En sus últimos años, el comandante paseó por el jardín del santuario y encontró a la niña, ahora una figura esbelta con la piel llena de constelaciones, tocando una melodía que le recordó a un piano distante que nunca había sido olvidado. Él sonrió con una tristeza agradecida y dejó que la memoria lo arropase. La guerra seguía en otros bordes de la galaxia, pero allí, en ese lugar, se forjaba otra posibilidad, la humanidad como guardiana, no como conquistadora. Entonces comprendió que la mayor venganza contra un imperio no es ser su reflejo, sino despertar algo que no puede ser anulado. La promesa cumplida fue una semilla para el mañana. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.